En ProPlan creemos que una nutrición excepcional es el impulso que construye una vida extraordinaria todos los días. ProPlan, alcanza lo excepcional. Háblame, un espacio de mascotas en la red, diversión y educación, con los dos que saben de verdad. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un episodio más de Habla Bet, tu podcast de mascotas en la red. Hoy día muy contentos porque tenemos una invitada internacional. Ya la están viendo en pantalla, ya nos han vuelto a spoilear, pero ya la vamos a presentar. Memín. ¿Qué tal, Cristian? Rodrigo, ¿cómo estás? Sí, una invitada de la Ciudad Blanca. Así que... Ha venido con su pasaporte. Con su pasaporte. Más bien que hay que sellarlo y firmarlo, el pasadito. Rodrigo. Me parecía que estabas probando el micro. Sí. Hola. Sí. Uno. Siempre. Tú sabes. Es que le ha sido DJ. Se emocionó, Memo. Me recursé. Sí. Bueno, sí, buenas noches, mis queridos amigos. Y sí, Cristian, como siempre, está diciendo la verdad de las cosas. Hoy día, ¿de qué vamos a hablar? De dientes, creo, ¿no? Hoy día de medicina felina. No, bueno, sea malo, pues. Pero hay que decir la parte profesional. Pues, a ver, por favor, presenta a nuestra invitada, a quien todos conocemos y tenemos muchísimo cariño. ¿Y de qué vamos a hablar el día de hoy? Por favor, adelante. Bueno, hoy día tenemos una invitada internacional, como dije, la doctora Vanessa Terán. Viene ella de Arequipa, se dedica a dermatología, así que bienvenida, Vane. Gracias, chicos. Acá un encanto estar con ustedes y estoy para lo que ustedes me pidan, ¿eh? Así que... No le digas eso a Memo, que se emociona. Traje mi pasaporte, pero ya casi Te dieron visa. Sí, me aceptaron. Que con la familia Terán, de hecho, son archiconocidos en Arequipa. y están unidos a la medicina veterinaria hace mucho tiempo. Pues tú vienes de una familia de médicos veterinarios. Sí, bueno. De hecho, te voy a decir algo. Mi papá cada vez que me habla de Arequipa siempre se acuerda de ustedes. Sí. Y me dice, el doctor Terán, mi pata. Y yo, bueno. Sí. Será. Bueno, lo que pasa es que sí, bueno, hemos sido muy afortunados. De hecho, cuando yo empecé en esta carrera, la afición fue por mi hermano, porque yo no conocía a mi abuelo. Mi abuelo fue un veterinario empírico, digamos, ¿no? Y él criaba pastores alemanes. Y ahí empezó todo, pero cuando yo nací, en el año 82, que todavía soy joven... Prácticamente un bebé de pecho, muy bien. Bueno, fue que el abuelo falleció y dejó pues todo este legado a mi hermano, que mi hermano pues en aquel momento tenía 13, 14 años, yo me llevo con él casi 14 años. Y ahí empezó todo. Entonces, mi abuelo, pueden creer que era el que fabricaba la comida, tenía unas mezcladoras, se puede decir. Claro. Y en aquella época, pues nadie daba de comer balanceado a su mascota, era comida casera o el perro lo tenías en el techo y comían las sobras. Y claro, el abuelo fabricaba, y me acuerdo que se llamaba Vigorcan esa comida. Imagínense. Tenía una extrusora y hacía todo así, alimento peletizado y extrusado. Hacía, tal cual. Y el abuelo criaba pastores alemanes de raza, estaba muy metido en aquella época en esa afición de presentar, porque ya había en ese momento. Y ahí empezó todo. Entonces yo caí de suerte porque de hecho mi papá fue un hombre bastante alineado en el sentido de que en aquella época mi papá elegía qué carrera ibas a estudiar. Sí. Y conmigo ya fue todo ablandado, porque cuando mi hermano ya era veterinario, mi papá nunca le dio la importancia a esto. Entonces pasó a mi hermano, y cuando dije, yo quiero ser veterinaria, pero yo desde chiquita siempre atendía a las camadas, criábamos boxer y pastor alemán en aquella época. Escúchame, entonces de ahí viene la afición de tu hermano por el tema de Sí. perros, criar y presentar. Sí, porque juez. Él es sinólogo, exacto. Él es juez. Aprende a hablar con propiedad, sinólogo. ¿Para qué lo invitan a este tipo? Pero cuéntale qué es sinología, pues. O sea, Bueno, el problema Memo está con cara incógnito. Tienes que decirle qué es. Bueno, o sea, Recuerdo que yo pasé la universidad en el tiempo que debería pasar y no me Oye, jalaron ¿qué muchas pasa? veces. Oye, Cristian, yo no me dejo. No sé si acuerdan del hermano Maniero, que Claro, en paz descanse, claro. Él fue uno de los pioneros, claro.
y Mario también fue parte de su inspiración con hermano Maniero, ¿no? Entonces fue como su papá, algo así, o sea, había un cariño, un acercamiento único. Claro, yo ya no me dediqué mucho a la crianza, pero mi hermano hasta hoy sigue criando boxer, sigue criando poodles, cría unos poodles chiquititos, toys, claro. y cría chihuahuas. Entonces, siempre empezó esa afición, el abuelo nos dejó eso, y claro, yo ya me alineé por la parte de la veterinaria en el sentido de especializarme un poco más, de hacer cosas diferentes, porque mi hermano hace netamente, bueno, es sinólogo y hace un poco de oftalmología. ¿Cuántos hermanos son, eh? Somos 5. Conmigo, 5. Por camada, entonces. ¿cómo? Sí, es una camada de boxeo. Pero los dos nomás son veterinarios. Los dos, exacto, y bueno, un hermano más que al inicio nos apoyó en todo esto cuando empezamos. Claro. Por eso que decidimos llamar Veterinaria Terán, porque a mi abuelo lo conocían como el perro Terán en todo Arequipa. Entonces le decían el perro Terán. Entonces, en un momento yo estaba todavía en el colegio y con mi hermano decía, hay que llamarnos Veterinaria Terán. Terán, hay que llevar el apellido. Qué buena Claro, idea. y una de la inspiración sí. también fue por ustedes, Rodri, porque tu papá también fue a mi hermano Mario fue a hacer Su pata, práctica. pues, claro. Exacto. Creo que Y mi papá siempre decía, o sea, la veterinaria de nosotros fue, por eso le puso su nombre, pues. la inspiración O sea, de Rondón. las veterinarias han tenido en el tiempo varias cosas un poco que te pueden diferenciar o no, ¿no? Sí, Que es, las veterinarias tenían un nombre de avenidas de donde estabas, sí. ¿no? Te De acuerdo la la de mi zona, tío sí. Lulo, era La Plata, ¿no? De la Bueno, zona. porque él había estudiado en Argentina. Claro, claro. Pero estaba en el Polo, en aquella época. ¿Te acuerdas? La Sí, sí, veterinaria claro, de claro. Lulo. Veterinaria Miraflores, Tenés etc. Javier Prado, Javier Prado era de Rabo. tenés Corpac. Sí, claro, claro. Sí. Entonces, mi papá dijo, no, yo le pongo mi apellido. Y de hecho, le dijo a tu hermano, pues. Sí, no, mi hermano siempre le tiene mucho cariño a tu papá, yo también lo conocí todo, y hemos hablado en un momento y claro, había esa relación y siempre había esa admiración, ¿no? Porque decías, Rondón, no, Terán, nosotros. Ah, de aquí. Y ahí empezó ese vínculo con el abuelo. Yo no conocía a mi abuelo. Ok. ¿Y cuántos locales tienen ahora? Bueno, ahora estamos con... Como 40. No, La dueña de equipo. no, solo estamos con 3 locales. Solo. Tienen 3 veterinarias y 4 picanterías. Sí. Que por cierto la comida es buena. Sí, claro. Generosa, no, De claro. todas pero maneras. bueno. La comida de Claro, sí, Sí, de todas de maneras. todas. Y escúchame, estudiaste. Déjate de la universidad. Por favor, te ¿Por pecado. qué le dicen queso helado? Si no es queso, pues es helado. Porque Siempre me llamó la atención eso. De que me dijo un arequipeño, tengo que preguntarle. ¿Por qué el helado le dicen queso helado? es que en realidad como lo hacen con la leche de vaca y es súper cremosa, venía el término de ahí de queso helado. Asumo. ¿Le creemos o no le creemos? ¿Usted qué dice? Hay que, hay que preguntarle. Ahorita todos los arequipeños. Hay que preguntarle a otro arequipeño. Y ahora sí, Bueno, ya. Cremoso. Bueno, estudiaste veterinaria y cómo te jaló a la dermatología. O sea, ¿por qué y qué es lo que haces actualmente? ¿No es cierto? Te has ¿Por especializado qué en eso. cogiste esa...? Bueno, de hecho, yo creo, perdóname, antes que empieces, de hecho la gran mayoría de consultas en las clínicas veterinarias, un gran porcentaje vienen por problemas dermatológicos, otros gastroentéricos, en fin, y todo lo demás. Pero la gran mayoría es dermatológico. ¿Fue por eso o porque te jaló? ¿Tuviste algún caso extraño, algún perro quizás que pasa también, ¿no? Uno tiene un propio perro y le pasa Claro. algún problema y por ahí te das Y metiendo te un beso. inspiras en Sí. No, en realidad fue algo que no lo pensé. En realidad es una especialidad muy linda. Ustedes saben que complicada. la piel es el órgano más importante, yo lo considero. Pero cuando me pasó esto de la afición, yo ya me dedico 15 años a dermatología y hace 7 años más o menos ya solo tengo una clínica solo de dermatología. No, ya solo manejo estos tipos de pacientes de problemas de piel. Y claro, fue un poco irónico porque yo fui a Brasil, al Hospital Jovet, en Sao Paulo, a aprender ecografía, ultrasón, porque teníamos un ecógrafo en aquella época que nadie lo usaba. Entonces yo miraba la máquina y decía, ay, nadie lo usa. Entonces yo empecé a coger... Claro, en aquella época, pues, te hablo de unos 20 años atrás, tener un ecógrafo no era algo sencillo. Claro. Y aprender en aquella época, ahora No con había, todo, claro. era completamente difícil.
Entonces yo miraba y Mario me decía, yo me voy a dedicar a ecografía, yo me voy a dedicar. Entonces yo miraba el ecógrafo y ahí estaba guardado. Entonces dije, no, yo tengo que hacer algo por Claro. esto. Entonces, por medio de un amigo me consiguieron una pasantía para irme a Argentina. Me fui rápido a hacer un mes porque ya no tenía más tiempo y fui y aprendí pues lo necesario. Ahí aprendí a hacer diagnóstico de gestación. Ujú. Y nosotros en aquella época manejamos mucho los bulldogs de criadores y todo esto. Ujú. Y era necesario, era una necesidad. Claro, entonces dije, bueno, me voy a dedicar a esto, creo que esto es lo que yo quiero. Entonces decidí postular una pasantía en Brasil, al Hospital de Sao Paulo. Y cuando ¿Dónde voy... está la doctora Talavera o no? Sí, creo que sí, donde me parece que fue. Y cuando fui, fue irónico porque cuando me daban mis clases, para esto tenías que postular para las vacantes y todo eso. Claro. Y no sé, ponte, postulé en diciembre y me la dieron en noviembre del siguiente año, ¿no? Entonces, cuando yo ya voy, es irónico y me dicen, bueno, las pasantías de ultrasón es de 2 de la tarde a 6 de la tarde. Y yo, ¿y qué voy a hacer en la mañana? No sabía qué hacer, ¿qué hago en la mañana? Entonces me decían, medicina interna, no hay vacante. Tenemos 2 especialidades en el hospital que son nuevas, cardiología y dermatología. Y dije, ah, no, corazón, ni hablar. Y dije, ay, dermatología, ¿qué puede ser? Pues puro corticoide, nada más, ¿no? O sea, no lo miraba. Mira, tranquilo. Claro. Sí. No voy a decir nada, pero... Ahí estaba, ¿cómo se llama el doctor que ya falleció también? Larson. Sí, Es que Larson. justo a eso quería llegar, porque cuando llego, me dijeron, pues no hay, y solo tienes cardiología, que era la esposa del doctor Larson, Claro. y era el doctor Larson. Entonces ya él hablaba ¿Y su hijo también es portuñol. cardiólogo? Sí, no, su hijo es dermatólogo. también, ¿Dermató? Sí. Ah, en ¿Y ese momento cuán- estaba haciendo la pasantía de... Sí, él estaba haciendo la especialidad en ese momento. Entonces cuando llego me dice dermatología, y yo dije, ya ni modo, pues no hacer nada. ¿Qué voy a hacer? Anda, ¿qué? Dije, Está "Ah, mirando el techo, ya". bueno, bueno. Sí, entonces cuando llegué, cero conocimiento. Entonces entré y me dijeron, te vamos a tomar un examen, pero el doctor Larson se dio cuenta pues que el nivel no era para de La Perú, especialidad. claro, para Como en ese Rodrigo momento. Cornell. Entonces, No, ni le digas. La pasé Ni mal. le digas. O sea, es que, a ver, sales de una universidad de acá, sí, que vas afuera y te das cuenta que es otro mundo. es Sí, otra claro. vez. No, bueno, estamos hablando hace 20 años, pues también, Claro, ¿no? claro. Cuando decidiera ahí a ponerte a leer y... Y bibliotecas, yo paraba en las libros, sí, bibliotecas. ¿no? Chile es muy Sí, exigente. o sea, No, que sí, sí. es muy exigente. Sí, sí, El tienes nivel, razón. O sea, sí, No, sí. ya cuando llego, entonces Larson, el doctor Larson, que él ha sido prácticamente mi mentor, porque me dijo, peruana, entras a esto, a dermatología, y dije, ya, ni modo, pues que me queda, ¿no? O sea, con la cara diciendo ya. Y de pronto, primera semana, y me empezó a fascinar. Entonces miraba cada cosa y yo decía, ¿qué? Esto no puede ser. Y empecé a ver casos, allá pues los brasileños son muy chiqui, ¿no? O sea, el cliente sube a la mascota, entonces yo era pues de guerra, ¿no? Agarraba a los perros, los sujetaba, como nos enseñaron, pues, ¿no? Claro. Y me decían, no, eso no haces tú, eso hace el propietario. Y yo, no, pero ya. Entonces Larson me miró y me dijo, pero Ana, yo te voy a ayudar, me dijo. Entonces me empezaba a preguntar cosas y yo no sabía. O sea, yo tenía una base de clínica, porque había hecho clínica, ¿no? Pero cuando me hablaba de casos, yo decía, ya no relacionaba las enfermedades. Y yo decía, qué raro, todo esto es diferente. Entonces me dijo, te vas a la biblioteca a estudiar. Y me daba todos los libros. Vas a estudiar este. Y me sacaba hasta libros de dermatología humana. Y yo miraba y yo decía, y de vergüenza me iba a estudiar a la biblioteca porque tenía vergüenza. Claro. Yo estaba en otro nivel y ellos estaban, la gente que estaba ahí era ya los que estaban haciendo la especialidad. Y tuve esa suerte, me quedé casi, 6 meses y tuve la suerte pues de que Larson me invitaba a todas las charlas de los especialistas porque salieron 2 promociones de especialidad de su universidad de Sao Paulo. Y iba a todas las charlas. ¿Y en la tarde sigues haciendo ecografía o no? Sí, pero ya iba a ecografía y ya me dormía de cansancio. No, porque no dormía, me mandaba a la Claro. Una pregunta, biblioteca. ¿la especialidad era dedicación completa o era parcial? No era dedicación completa y ellos estaban, por ejemplo, tenían clases, digamos, todos los fines de semana, sábado y domingo,
y de lunes a viernes eran que estaban haciendo servicio de dermatología y era un año. Es Claro, una pues, especialidad como ese- debe ser. Es que esa es la diferencia, pues. O sea, muchas veces acá tenemos en algunas universidades nacionales, hay dedicación completa, también en Cayetano hay, que son en las que el profesional que está haciendo su estudio no hace otra cosa más que el trabajo de investigación sobre el tema que está haciendo. Pero tiene que venir con una subvención de alguien. Sí, claro. ¿No? O sea, No, es que encima es caro. O sea, y A ver. para la gente que trabaja es imposible porque, o sea, imagínate, tienes que trabajar durante el día. Por eso es que tiene que ir en los momentos que todavía eres chiquillo, entonces, o sea, que puedes hacerlo, claro. porque A ver, después donde te estás no lo formando. vas a poder partamos hacer. por algo, pero Te es que casas Brasil, y no te dejan. a ver, Brasil es diferente, O sea, ¿no? Porque en Brasil sí te apoyan para la investigación y para que tú sigas No, estudiando. a ver, eso es cierto a medias, ¿ah? No, porque no, el sí. Perú tiene, no, pues acá, me No, refiero pero al estoy hablando Perú, de Brasil ahorita. hay mucho, es que el Perú tiene muchos fondos concursables, muchos fondos que sí ayudan. Lo que pasa es que la mayoría de veces se declaran desiertos porque la gente no opta o no lo hace bien para demostrar lo que quiere buscar. Es eso, te digo porque en la universidad lo vemos todo el tiempo. Hay bastantes fondos, pero quedan. Lo que pasa es que la forma de investigar no está bien llevada. O sea, Pero es estamos que- haciendo un semillero. No, recién. pero aguanta. Una cosa es investigación, otra cosa es que tú te quedas dedicar a una especialidad. Y acá en el medio, para que tú te dediques a una especialidad, no hay fondos, pecholo. No, claro, y es Es que y es vamos a para eso, el- es el diferente veterinario totalmente. y el colegio tampoco tiene la potestad de poder sacar especialidades. Por eso. O sea, de hecho, eso está en el estatuto. El estatuto del Colegio Médico Veterinario de Perú no permite a ninguna directiva sacar especialidades. claro. O sea, Sí, por sí, si sí, acaso, lo ¿ah? escuché. Ahí tiene que haber una asamblea, tiene que haber un cambio. Sí, La única sí. que se pudo hacer fue la de buiatría y ninguna otra. Pero, y es porque el estatuto lo impide. Entonces tiene que haber, hay unos temas técnicos que hay que hacer ahí para que puedan salir. Porque de hecho sería muy bonito que haya una sociedad de dermatólogos, que sé que lo hicieron, ¿no? Sí. Pero algo reconocido por el colegio sería aún mejor para que hayan especialidades y subespecialidades. Cosa Sí. que está bien normada en medicina de personas, ¿por qué en veterinaria no? Sí, pero lo que pasa es que antiguamente, por ejemplo, hay varios, por ejemplo, la Universidad de Buenos Aires, creo que ellos sí homologan con la SUNEDU, ¿no? La especialidad. Por ejemplo, en dermatología, yo sé que abrieron 2 años esa especialidad en la Universidad de Sao Paulo y yo ya cuando quise postular la cerraron. Entonces, y ese título, por ejemplo, para homologar hay muchas trabas que te van a poner aquí, ¿no? Sí, cuando ya llegué a ultrasonido me dormía, pueden creer. O sea, que llegaba y de cansancio me dormía porque el doctor me mandaba a estudiar todo el tiempo. Y es así donde ya me incliné a dermatología y en realidad me empezó a gustar tanto que ya empecé a ver otra realidad y con el estudio que complementaba y todo eso, o sea, 6 meses se me fueron así, no tuve ni tiempo de nada. Faltó. Claro. Y yo, o sea, quería quedarme más tiempo, pero ya no podía, entonces tampoco la universidad me aceptaba. Pero fue así como me inicié en dermatología. O sea, fue algo muy... O sea que yo lo había visto al doctor Larson acá porque Raúl lo trajo varias veces a cursos. Y cuando fui a la Universidad de Sao Paulo, que fui con 2 amigos más, pasamos justo por el hospital y salió, ¿no? Dijo, ese viejo los conozco. Sí, son era peruanos. hablaba portuñol. Sí, no, y es súper buena onda, es un tipo muy correcto. No, Y cuando falleció, de hecho, fue una gran pérdida, ¿no? No sé si se considera. El día, un momento le pregunté a un amigo de nosotros también, como en Sudamérica era, digamos, el padre, no sé si el padre, llamarle el padre de la dermatología, ¿no? Fue el padre de la dermatología y en realidad fue para mí una eminencia y un reconocimiento internacional. O sea, todo el mundo lo conocía, todo el mundo le tenía mucho cariño y él era, algo que a mí me gustaba, era muy abierto con los conocimientos. O sea, te daba toda la información y te daba para que tú también investigaras y luego me tomaba. Y yo tuve la suerte que él me tome el examen en español porque en portugués no lo hacía. No, yo tuve varios amigos que fueron. Pero es que hay que explicar eso. O sea, porque la gente piensa que en portugués es platiño, No. De ahí nació... Tiña, Rafinha. De ahí Pero nació... no, ahí no, está no, acontecendo. ¿Qué está acontecendo? Es que el portugués es complejo, no Sí, es fácil, no, no es fácil. depende de la zona. No, imagínate que yo 3, 4 meses antes aprendiendo portugués, ¿no? A mi forma. Claro. Y yo tuve varios amigos que cuando daban en el servicio de medicina interna jalaron los exámenes. Porque no entendía. Entonces a mí Larson me dijo, pero Ana, te voy a tomar el examen al final, porque me das pena. Y yo, y me tomó en español.
Lo que Entonces- pasa es que el portugués más o menos se entiende, pero si hablan un poquito Sí. rápido parece No. que están narrando un partido de fútbol. Depende de dónde. No, y los libros es fácil leerlos porque entiendes. Sí, muy, muy. Pero depende de dónde. O sea, nuevamente, en Sao Paulo, Sí. o zonas norte de Brasil, Sí. es como hablar en chino. Pero si te vas a la zona más del sur, que es la más pegada a Uruguay, a Sí, ahí es Argentina, como que más. ahí es un Es que ya le meten portugués con que es dejo, mucho le más meten- cercano a nuestro español. Sí. Claro. Es fácil entender. Sí, pues, hacer la barrera idiomática es compleja. Sí, fue así. Ahora, ya, yendo a tu carrera profesional, Bueno. ¿qué es lo que más ves? Bueno, hoy por hoy tenemos Diga mucho. dermatología pero dentro de... No, o sea, hoy por hoy lo que más problemas hay dentro de mi casuística es problemas alérgicos, mucho paciente con alergiopatía, pero hay algo sencillo también que muchas de las mayorías de las alergias hay siempre 3 causas en veterinaria: la dermatitis alérgica, parásitos externos, que ya ustedes también lo deben saber, las alergias alimentarias. Hasta ustedes, ¿viste? Es que claro, pues que Hasta ustedes deben saber eso. Es el día a día lo que se ve. ¿no? Pero sí, o sea, yo creo que ahí es uno de los pilares, porque a veces hay muchos pacientes que son alérgicos a los ectoparásitos y nos cuesta a nosotros mucho trabajar con el dueño porque el dueño no cree eso, ¿no? El dueño se cierra y te dice, no, que mi perro no tiene pulgas, ¿qué perro mi no casa tiene es pulgas? limpia. Claro, claro. No le he visto Y ni eso a una mí me pulga, no pasa le he visto ni mucho. una pulga. Porque yo vengo de sierra, entonces el clima es seco. ¿Cuál es la costa más alta? No, o sea, estamos. Ahí, yo al no límite, estoy, al yo no límite. estoy en ceja de selva, yo soy Ahí, sierra. ahí. Oh, ¿qué? Y... Pero a la gente le cuesta creer eso, ¿no? Y igual en los temas alérgicos alimentarios, a veces también muchos amigos dermatólogos de otras ciudades, digamos de otros países, pues esto lo obvian, ¿no? Siempre dicen, no, alergia alimentaria no es. Y yo, en mi caso, sí que he tenido mucho problema de eso, Sí. que a veces discuto con mis amigos acá, ¿no? Oye, yo, no, estás hablando cosas que no son, digo, pero me pasa, o sea, a veces hay pacientes que solo cambiando la dieta ya Mejoran. solucionen muchas cosas, ¿no? Entonces, Pero también Pero dijiste los 3, ¿ah? pacientes... y sí, la claro. tercera Ahí es la no te ambiental, pues. que es la dermatitis atópica, que es lo que ya la mayoría diagnostican, ¿no? O sea, es como que no hacen la exclusión que deberían hacer y de frente van y dicen, no, este paciente atópico. Y ahí es Claro. lo que hablamos de la prednisolona todos los días, ¿no? Claro, claro. Entonces, Ahora, no sé cómo está en Arequipa, pero acá en Lima la mayoría de gente, o por lo menos lo que escucho mucho de dermatólogos de humanos, es que tiene que ver mucho con contaminante de combustible. ¿Mm? Bueno, podría estar algo relacionado en lo que puede ser algo atópico ambiental, ¿no? O sea, porque en realidad, pues todos estamos expuestos a todo, ¿no? Todos los días. Pero esto de los ambientales, hablamos de polen, ácaros del polvo, Ah, en Lima la humedad, que Exacto. no tienes tanto problema por ahí. Sí, ¿no? sí. tipos de pasto misceláneos, obleas, etcétera, ¿no? Y sí, pues de hecho, acá el clima que ustedes tienen, pues es más ardiente también al tema de los problemas de los dermatofitos, ¿no? Ujú. Totalmente. Entonces, sí es algo que constantemente en la consulta acá, porque a veces tenemos un grupo de amigos que hacemos derma, entonces Claro. ahí siempre nos mandamos fotos de los casos, súper interesante, y sí veo que hay mucho problema de dermatofitos. Y sin embargo, en Arequipa no pasa tanto eso, pero si te puedo decir qué es lo que más recurre en nuestra consulta, son pacientes alérgicos que no están bien manejados. O sea, ¿Anticuerpo monoclonal nomás? Ok. va a variar de muchas cosas, ¿no? Porque hay varios productos que son para una fase muy inflamatoria, otros para una fase muy prurítica, que solo son pacientes que se lamen, se rascan, y hay otros pacientes que también ya pues tienen problemas crónicos, ¿no? Entonces, eso también, los medicamentos, toda la gama, eso sí, en dermatología, la tecnología farmacéutica Ha evolucionado. ha evolucionado mucho, mucho, y cada vez van sacando Es lo que más dinero invierte en los laboratorios, Exacto, ¿no? sí. ¿Y estos kits de descartes, lo usas tú en algún momento? Sí, justo hoy hemos hecho unos kits de ITAE, que es reacción intradérmica. Trabajamos solo con alérgenos ambientales y funcionan para hacer la exclusión. O sea, no, digamos, no va a funcionar como para hacer un... Tú tienes que hacer tu exclusión primero. Y cuando estos pacientes ya no respondieron ni al control de ectoparásitos ni al tema de la dieta, entonces son pacientes que ya tienen un proceso crónico y efectivamente lo que tienes que hacer ahí es hacer estos test
para crear de repente una alternativa más de hacer una inmunoterapia, ¿no? Y que estos pacientes toleren. Entonces, a tiempo ayuda a reducir digamos, el índice de usar tanto fármaco, ¿no? ¿Tú cómo haces para... A ver, cuando llega un dueño a tu clínica y te habla del caso, supongo desesperado, porque no creo que sea de frente, seguramente están con el veterinario previo, Sí. que es el veterinario consultorio, y de ahí llega a tus manos. ¿Tú cómo...? Esta es una pregunta que creo que nos pasa a todos, pero es ¿cómo hablas con el dueño para explicarle que tú no tienes varita mágica para curarlo en un segundo? Esto va a demorar. ¿Cómo lo haces? ¿Qué le dices? ¿Qué hablas con el dueño? Ya, primero que yo ya solo me dedico a dermatología, yo ya no hago nada de medicina interna. Segundo, de que Por ello, cuando... la mayoría de casos que te llegan son manoseados. Exacto, Claro, vean los segunda, casos tercera, más sí, complejos. Sí, opciones Sí. complejas. Tercera mano. Claro. Y cuando yo hago una consulta, de acuerdo a mi escuela, las consultas demoran 1 hora. O sea, es 1 hora por paciente que dedico el tiempo. Wow. Dentro de esa hora hacemos todos los exámenes. O sea, no es que mañana le doy el resultado, nada, todo se hace en el momento y todo se da el diagnóstico en el momento. Y ahí es el tiempo donde tienes que hablar con el dueño, porque una alergia no se cura. Entonces yo siempre, cuando hablo con el propietario, le digo lo siguiente, que creo que me ha funcionado bien. O sea, los hago ver la realidad. Les digo, una alergia no se cura, es como una enfermedad crónica, como una diabetes, un hipotiroidismo. Entonces la gente relaciona eso y me dice, sí. Entonces, señor, ¿usted se cura de la diabetes? No, pero se controla, listo. Entonces es lo mismo que nos va a pasar. Entonces, cuando hablamos de un paciente alérgico, no lo vamos a curar, pero lo vamos a poder controlar. Pero si usted se desata por ahí, se come otras cositas, como a mí me pasa, entonces... y les pongo mi vida, Y ¿no? que O sea, puede sí. tener picos también, o sea, puede Exacto. estar bien y otra vez Es que la decae, gente a veces, ¿no? disculpa, no entiende que esto va a continuar, como bien dices tú. No cree que ya gasté Que es algo de por vida, ¿no? y Claro. sigo con lo mismo y no se mejora. Y Ese es el... No, pero y- no se mejora, es bien subjetivo. no, o sea, pues la percepción que pueden tener o No, te no, dicen. entiendo. Lo que pasa es que no sé si les pasa a ustedes de que a veces pasa de que llega un paciente que tú no lo viste 1 semana, 2 semanas y tú lo ves mejor porque tú no lo ves todos los días. Claro. Y le dices al dueño, lo veo bien, lo veo mejor. Y el dueño te dice igual, claro, porque lo estoy viendo todos los días, no ve la mejoría como nosotros. Entonces, quizás tomar fotos es una buena idea. Sí, eso es lo que últimamente hago en documentar. Mi esposo me dice, oye, Vane, todo documenta. Y siempre me lo decía años. Y A veces ahorita recién... hay que hacerle caso a los esposos. Y a veces. No, es que me decía, Vane, documenta porque todas estas cosas es importante. Entonces, hoy por hoy, ya en la historia ponemos el antes y el después y al dueño se le muestra en pantalla. Claro. Entonces el dueño dice, sí. Pero, o sea, lo que a mí más me cuesta a veces hablar con el tutor o con el propietario es tratar de explicar la enfermedad. Cuando es alergia, me demoro más de 1 hora a veces, o 1 hora y 1/4. Claro. Entonces, ¿qué pasa si tú a ese propietario no le hablas bien? Va por todas las veterinarias buscando una solución y hablando mal de otros colegas o como pueden... Es que ellos lo van a interpretar porque es su desesperación, ¿no? Entonces dicen, no, le dieron esto, no lo curaron. Entonces ahí cambia todo. Entonces ya tienes que explicar que la base es un problema alérgico y yo siempre los comparo. Que igual hablándole bien te puede tocar uno que igual se va por otro lado diciendo que no entendió nada. Sí, claro. Sí, pero yo a veces Hay de les todo. digo, a veces es gracioso porque estoy en la consulta y los llaman por teléfono. Y yo, conteste el teléfono, no se preocupe. Entonces, cuando ya terminó, sí, solo le voy a pedir 5 minutos que me atienda, pero esos 5 minutos se extienden, ¿no? Entonces ya la gente se engancha cuando tú les explicas. Pero en sí, los procesos alérgicos es de explicar al dueño y darte ese tiempo porque si no, no lo va a entender. Chicos, antes de seguir, tenemos algo para todos los que aman a sus mascotas. Sí, porque gracias a Purina Pro Plan, esta semana estamos regalando alimentos super premium. Así es, una bolsa de 3 kilos de Purina Pro Plan Sensitive Skin Stomach. Es facilísimo participar. Sí. ¿Tú qué piensas del uso de corticoides? Porque en realidad, a ver, no hay ningún medicamento que sea veneno. Pero se usan, no se usan, o sea... Lo que pasa es que los corticoides están... Porque tú ahora no se te has dado cuenta, pero la mayoría de dueños le dices, vamos a usar un corticoide para Se lo que asusta. sea, y un poco más dices, lo quieres asesinar. No, no es así, ¿no? Porque es un medicamento que se puede utilizar.
Es que pasa que los corticoides los han o sea, están como satanizados en el momento que el dueño a veces ya le metieron otro tipo de información. Pero a ver, para mí el corticoide es una bendición, la verdad, porque es una droga que hay que saber utilizarla, ¿no? No a largo plazo, porque todos sabemos, y en realidad todas las drogas van a generar un efecto secundario. O sea, no hay una droga bendita que te diga, no, esto no va a provocar nada. Sería maravilloso. Entonces, Yo he visto casos de pacientes que le funcionó que el doctor en un momento recetó corticoide y ellos automáticamente siguieron automedicando y tienes perros de años que le siguieron Le siguen dando por años, sí. Yo tengo esos dos tipos de clientes, porque los que llegan a especialidad ya son clientes que ya vienen cansados o pues, tutores que ya vienen agotados con todo y ya vienen con esos mitos, ¿no? Entonces, yo considero que el corticoide hay que saber usarlo, se puede utilizar en dosis bajas, en un tiempo corto, y siempre al dueño decirle esto no puede tomar de por vida porque puede afectar esto, y con gráficos, ¿no? Problemas renales, incluso problemas de diabetes, el síndrome de Cushing y tantas cosas, ¿no? Hasta problemas gastroentéricos y todo eso. Entonces, en sí, yo no los satanizo, a mí me encanta usarlos, pero de la forma prudente. Y siempre al dueño decirle, podemos usarlo, vamos a usarlo, 7 días, 10 días, vamos a ir bajando la dosis para no afectar nada suprarrenal o nada endocrino, ¿no? En este caso, pero nos ha ido bien, ¿no? Y ahí es donde ya usamos otros tipos de moléculas para pasarlos a otro segmento ya, ¿no? Entonces vamos corriéndolo. Que cada vez salen nuevas, ¿no? Cada vez hay nuevas, más caras, más grandes, más todo. Es que dermatología, de verdad, estoy bendecida en esta especialidad porque me encanta, y la tecnología que tenemos. O sea, bueno, no voy a meterme en otros áreas. ¿Cuál es el caso más extraño que te ha llegado? Ahora hacemos un poquito de oncoderma, ¿Ya? ¿sí? Entonces, pues, están viendo muchos pacientes con algunos tipos de neoplasias, ya sean benignas o malignas, pero en realidad, de todo lo que he visto, creo que son enfermedades inmunomediadas que a veces al dueño impacta, o estos tipos de linfoma epiteliotróficos que de repente, o sea, la apariencia que tú notas en la piel, pues la gente... No, pero a ver, creo que me he expresado mal. De todos los casos que ha visto en estos pocos años de experiencia, es muy chiquilla todavía, ¿cuál es uno que te acuerdas así? Te voy a poner un ejemplo mío, justo de dermatología. Me llega un perro a la veterinaria, lo ponen en la mesa, veo la ficha, en ese momento teníamos ficha escrita, ¿te acuerdas? Sí. En papel. Y te la veo y digo, pero, señor, acá se han equivocado, siempre se equivocan, y me puse a renegar. Dice, ¿qué pasa, no? Acá me han puesto que este perro es un cruce y este perro es un perro peruano. ¿Por qué ha puesto cruce? Perro sin pelo de Perú. Dice, no, señor. Se le cayó. Este perro tenía pelo. Y ya no tenía, o sea, estaba más pelado que yo. No tenía nada, ni un pelo. Se dio media vuelta y se fue a otra veterinaria. Me dice, no, sí tenía pelo. Y yo, pero, ¿en serio? No, ¿en serio? Y de hecho tenía un Demodex disparado. Durante años le dieron corticoides. Y tenía un Demodex. Entonces, no tenía un pelo. Al final de cuentas, se llama Negrito. No me voy a olvidar nunca, Negrito. Claro. Y falleció ya hace unos años de otra cosa, obviamente. Pero ya de viejo. Pero es un caso que yo siempre recuerdo. No sé si tú tienes alguno que tú te acuerdes, que has visto. Que te haya marcado. No, que te haya marcado, no. Que te acuerdes, pues no, que sea. Dices, fue. Bueno, he visto un caso que sí me impactó hace muchos años, que vi un paciente con alopecia X, ¿no? Y era un pomerania que le habían hecho un post rasurado y de ahí empezó todo el tema. Pero en aquella época, estamos hablando de hace unos 12 años o 13 años, me costaba mucho llegar a un diagnóstico porque no era muy manejable el hacer ahora una biopsia, ¿no? Claro. Entonces ahora trabajamos con un equipo que pues incluso las biopsias las mando acá a Lima y pues nos da ese alcance, ¿no? Entonces antes sí era sorprendente porque tú miras y dices, ¿qué es esto? Claro. ¿No? Y de hecho, pues en esa alopecia X, pues puedes encontrar otras enfermedades también como una demodicosis o puedes encontrar infecciones de piel o dermatofitosis. Entonces, a veces es un complejo en general, ¿no?
Pero sí, algo que a mí siempre me llamó la atención fue este caso de alopecia X que tuve que hacer. Explícalo un poco, pues. ¿Qué es? Pues la gente que está mirando ahorita está con una X en su cabeza, ¿no? Dice, La ¿qué diablos alopecia estás X diciendo? es ¿Qué es una atrofia, o sea, el folículo se bloquea por un post-trauma. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces, como estos perritos son lindos, los llevan a la peluquería. Y a veces lo que hacen la mayoría también de groomers es agarrar, y a la gente no deberían pelar estas razas, entonces, porque no bote pelo, Los porque, rapan, o esto entonces. los rapan. Y ahí es donde ese comportamiento del folículo en grandes términos se bloquea. Y entonces deja de crecer el pelo. Y tiene como Entonces, huecos, champa. No, se quedan todos Se quedan todos alopésicos, pelados, sí. calatos, así, como perro peruano. De hecho, ¿No? Y solo les queda en la carita porque Sí, ahí sí. no le cortaron el pelo. Entonces, porque ya se mirarían feitos, ¿no? esta la escuchamos las primeras veces que íbamos al DAP, Sí. a Orlando, que habló un doctor que decía, y yo primera vez que la escuchaba, obviamente, y él daba una conferencia de esto. Que no. Se le ha puesto alopecia X porque no sabemos de dónde viene, no sabemos Exacto. por qué. No hay uno. Una X es Exacto. Porque han se me pelado. quedó eso, estás hablando hace 18 años, o sea, Sí, y por Que eso justo recién- le pusieron, recién- porque no hay una causa. ¿Por qué ocurre esto? Porque se cree que bloquean los folículos, pero ahí quedó, ¿no? Entonces, alopecia X. Sí, ahora se llama perro prestado, ¿no? ¿Viste? Entonces, sí, eso fue algo que Viene de raza. algo que me llamó la atención, pero en sí todos los días, o sea, cuando veo un caso, yo hago mis exámenes de primera intención, todo, y ya cuando veo que esto ¿Cuáles no, son? A ver, que ya. ya les voy a Digamos dar que la tienes una fórmula. consulta, estás acá. Rodrigo, paga tu consulta, pues, Rodrigo, paga tu consulta. La anamnesis. Siempre borrando ¿Qué algo, examen? ¿no? Siempre borrando Bueno, algo. Hoy ¿Qué por voy a hoy, hacer? ¿Qué explicará la doctora? vamos anotando. No, pero hoy por hoy, pues hay distintas formas, ¿no? Antes el protocolo era raspado de piel para todos, y hoy Ajá. por hoy ha cambiado eso porque ahora usamos mucho la dermatoscopía que nos aporta. Entonces ya son estos aparatitos que en realidad los colocas, y en realidad la visión que te da hasta ahí dermatoscopios de $50 hasta de $2,800. Entonces eso nos suma mucho porque ahí ya vamos analizando los tipos de lesiones que encontramos, ¿no? Y no siempre todo paciente que va a llegar a tu consulta tienes que hacer un raspado de piel. O sea, en realidad hay tricograma, que es la técnica de arrancar el pelo en Exacto. dirección cómo crece. ¿La lámpara la usas? Sí, en ciertos pacientes, por ejemplo en los felinos, porque son portadores, ¿no? de dermatofitos, y ya a veces cuando algo pasa, pues hay una proliferación ahí que se ve, pero generalmente tricograma, que es arrancar, dermatoscopía, que ya empecé, y si hay una sospecha de algún ácaro ectoparásito por los patrones, ya recién empezamos a hacer raspados. Pero hoy por hoy hasta hay espátulas, ya no usas el bisturí que tienes que hacer tanto trauma. Hasta que sangre, hasta que sangre. Hasta que Claro. sangre. Claro. Era lo que había. Qué buenas épocas, me estás dando recordar así, estamos viendo la prehistoria. Todavía lo sigues claro, usando. cuando uno hacía Sí, todavía lo sigues dermatología, usando. Yo no hago eso. No, yo no lo hago. Por eso. Otra persona lo hace. Sí, Vanessa, sí, Vanessa. Rodrigo dice, raspado de piel. Claro, vaya, ya. No, o sea, hay diferentes pruebas, ¿no? Tricograma, la cinta de acetato, la cinta de Exacto. scotch, que es una de las técnicas que hoy por hoy es la más recomendada, porque Tinciones muchísimas. hay muchos reportes, claro, y esa cinta a veces tú pellizcas y puedes llegar a las zonas donde de repente no necesitas meter un bisturí, ¿no? Claro. Los mondadientes también para los lechos unguiales de las uñas, también Ujú. sobas, y hay diferentes técnicas que tienes que saber ir aplicando a lo que tú encuentras, ¿no? Y también vas a encontrar pacientes que de repente no tienen ni una lesión, solo se rasca. Claro. Entonces, ahí confirmar con un tricograma, por ejemplo, arrancas el pelo y ves si realmente ese paciente se rasca, porque vas a encontrar pelos cortados. Entonces, son técnicas sencillas, ¿no? Pero ya en el mundo de la derma nosotros ya tenemos varios instrumentos para poder utilizar, ¿no? No necesariamente, porque a veces hay críticas, ¿no? Dicen, pero usted lo llevó al servicio de dermatología, ¿no le hicieron un raspado de piel? No, porque no lo meritaba, o sea, Ahora ya no. claro. Eso se llama decisión clínica. Sí. Entonces, si tú decides hacer una prueba u otra, en realidad. Entonces eso es como que también- vas a la parte clínica y digas, ¿no le hicieron un hemograma? Pero no me. es Depende. que lo que dices es completamente cierto y eso es lo que hay que tomar en cuenta. Es si tú tomas una decisión clínica fundamentada, obviamente, tú lo puedes hacer lo que tú quieras y nadie tiene por qué criticar tu prueba.
porque en realidad tú lo estás haciendo porque consideras que hay algo. Y además hay algo que seguramente tú lo ves mucho y nos pasa a todos, es que después de la batalla de 50.000 generales, Claro. no ya, o sea, tú le diste el tratamiento, empieza a mejorar, se va a otro lado, termina de mejorar, tú eres la persona que no lo pudo curar y el otro sí, los laureles para el que se lleva la primera parte del trabajo que ya estaba bien hecho. Claro. Sucede. Entonces, o sea, sí, pues, pero hay que romper ese círculo vicioso, ¿no? O sea, hay que ser justos con lo que se hace, ¿no? O sea, Así es. no, o sea, Hay un poco de paciencia también. Que hay muchas cosas que veces- fáciles de decir. Hoy día ya pues ya vi que, no sé, que hay una fractura obvia, pero hace 2 horas o hace un día no era Claro. tan obvia. Sí, claro. Sí, tal cual. Pasa, ¿no? Sí, Pasa. pasa un montón. Entonces, claro, si pasan cosas así, eso tiene que quedar claramente establecido desde un primer momento. Sí. Ahora, algo que Cristian dijo que creo que es sumamente interesante es las pruebas alergénicas. Me decías que algunas las usas, no todas. O sea, cuando ya llegamos a un diagnóstico de un paciente con dermatitis atópica, o sea, quiere decir que es alérgico a todo ambiental, el examen que hacemos es para identificar a qué posibles alérgenos del ambiente puede ser. Por ejemplo, uno de ellos es los ácaros del polvo, ¿no? ¿Mm? Otro podría ser la pulga, el mosquito, las garrapatas y etcétera. Disculpa que te corte. En algún momento decían que como no eran específicos, o sea, no se usaban alergenos, digamos, del medio, por decirlo de una forma. No sé si eso cambió. Estados Unidos. Claro, cuando los comenzaban a traer los primeros kits. No sé si eso ya cambió ahora. En realidad los alérgenos se ubican de acuerdo a la distribución geográfica, pero siempre en veterinaria, en lo que es digamos, en la parte de perros, en este caso, ya hay ciertos alérgenos que son específicos, que son los más que prevalecen para provocar estos tipos de reacciones. Okay. Igual en los gatos. Son muy parecidos, pero se trabajan esos alérgenos a Pero nivel hay de que todo. tomarlo con pinzas también, porque, o sea, me llegó a mí una prueba alergena de un perro. Oye, mejor ponlo a descansar, porque pobrecito debe poner alérgico al pasto, todo. O sea, no puede hacer nada por animal. Sí. ¿Qué es esto? Imagínate que en Sí, Estados bueno, Unidos eso también es grave. utilizan... Es positivo en todo, ¿no? Sí. Que no te pases. Es que pasa, o sea, hay la mayoría de pacientes que cuando tú haces estos tipos de examen, ya sean por sangre o ya sea por reacción intradérmica, Ajá. la mayoría salen pues el 70% positivos, porque ya sabes que es un paciente alérgico a todo, ¿no? Ujú. Pero la inmunoterapia, ustedes saben que esto en medicina humana se usa años de años, Sí. desde el año 1970 me parece. Y esto hay ciertas evoluciones que obviamente en la medicina veterinaria ya también se han hecho estudios y sí funcionan. Entonces, lo que vas a crear solo es tolerancia, ¿no? Porque nunca lo vas a poder No, curar. claro. Claro. Pero hay muchos pacientes que en mi experiencia yo agüita desde el año 2021, después de la pandemia, y realmente hemos tenido muy buenos resultados. Desensibilización, ¿no? Sí, o sea, lo que nosotros hacemos este test y creamos esa tolerancia a largo plazo. Y estos pacientes hoy por hoy la inmunoterapia la usan de por vida. Entonces hay ¿Qué? sublingual. A ver. Ya, esa. ¿Qué es? La inmunoterapia es la suma de estos alergenos que salieron positivos y creas una vacuna. ¿Ya? Y esa vacuna la pueden dar tanto sublingual o como de forma subcutánea. Entonces es una terapia que pueden usar estos pacientes, si se puede decir, no menor de 9 meses o de por vida. Pero digamos que si estos pacientes tenían episodios de cuadros de alergia durante al año 6, 8, 9 veces, pues lo que hace esto es disminuir a que vengan 2 veces por año, 3 veces por año, pero ya no es constante y reduces el uso de medicamentos. Y en los Claro, términos que sí. le gustan al doctor Risco, un aproximado, Término medio, 3/4. ¿cuánto cuesta? Bueno, Un aprox, pues no tiene que ser exacto, pero más o menos. Aquí porque- todo gratis. Vamos a- Vas a ver, porque Vamos a perder la elegancia No, es hablando de importante, porque a dinero. veces Vamos a también hacer la un corte gente coin, crea, para porque que- la gente piensa que va a ser pues, que va a costar 5 soles. No, o sea, no, sí, o sea, es que entendamos que el paciente atópico es un paciente que depende de la industria farmacológica de por vida. Entonces, Exacto. ya de por sí usar un monoclonal, usar un inmunomodulador son caros. Claro, Lo sí. único económico es un corticoide, ¿no? Ujú.
no es la idea que lo usen, como dijimos, pero estos tratamientos, un promedio pueden costar entre 600 a 1000 soles, más o menos, ¿no? Esos son entre 300, 250 hacer el test. Hacer el test. Ajá. Y la vacuna, pues, debe ser un costo de 300 soles, 350 soles. $100 más. Ya, pues hay que hablar en dólares porque hay gente que nos ve que no está de Perú, pues. A ver, entre $300, $350. Aparte, Rodrigo gana en dólares. Sí. ¿Ya ves? En euros. Y para hacer el tema del trabajo y de sensibilización alrededor de $100. Claro, o sea, la vacuna un promedio de $100, exacto. Sí, ¿cuánto cuesta el COVID nomás, Rodrigo? Ya. No para todo. No para todo, está bueno. Pero yo creo que es un precio que es lo normal. Claro. Porque imagínate, o sea, por ejemplo, estos kits, yo en los congresos los miraba y decía, wow. Y por ejemplo, un kit de 90 y tantos alérgenos, justo comentaba que costaban como $28,000. O sea, llévate todo ese kit para todos los pacientes que quieras hacer. Y en realidad, acá en Perú recién estamos empezando con esto. Claro. Lo que ya la escuela europea, la escuela americana lo hacen No, y el hace tiempo baja. 10, 12 años Pero el atrás. tiempo va bajando, o sea, Sí. lo que antes costaba pues un dinero, Sí. con el tiempo se va volviendo más Claro, económico y más manejable. conforme vayan. Sí. Son con las mismas Así moléculas nomás. de las drogas que salieron en un primer momento, Claro, que eran impagables. y pierden la patente Se liberan, y ¿no? y Se después liberan. es alucinante, se libera la patente y Y las el genéricas. precio es Entonces, anualmente más barato. sí. Pero eso ha ido evolucionando, pero la industria de por sí, tener un paciente de este tipo es costo a largo plazo, incluso los baños medicados que tienen que ¿Cómo haces manejarse. con el tema de las antipulas? Siempre pides que le pongan un antiparasitario externo a todo Sí. un paciente. Mi protocolo, y es un secreto que de Ya ves, repente otro podemos salió. manejarlo en Copiarse. Todas Pero se es la por está el tiempo, dando. porque en Todas realidad se a la está veces, dando. mira, te cuento que hace Está anotando ya. como unos año y medio que no miraba un Demodex. Y Ya. justo hace poco, la semana pasada, llegó una paciente con una cachorrita, un bulldog con Demodex, y yo, wow, o sea, ya era cuando veo el Demodex me Foto. emociono, porque no era algo muy frecuente, Sí, o sea, este ahora sigue ya no es siendo muy bueno. frecuente por el uso de las Claro. isosazolinas que tenemos los antiparasitarios. Ujú. Pero yo dentro de los protocolos, y siempre en dermatología, siempre decimos, y no es ningún secreto, es siempre desparasitemos, siempre, siempre. Ese es el punto más importante, una desparasitación tanto interna como externa. Ujú. Y ahí vas a ganar la ventaja de que el 70% de los problemas dermatológicos estén solucionados. Y ese 30% ya te va a jugar otras cosas, ¿no? Claro. Claro. De repente un antiparasitario mal usado para el peso no adecuado. Mal dosificado. A veces parten las moléculas, no se deben No, pues, partir. claro. Es que pasa, o sea, y no sabes los Sí, casos sí, que sí, llegan, ¿no? sí. O que las compren otra, o que ahora bambean, ¿no? Y eso también. Bambean los collares antipulas, es increíble. Y las ¿Serio? también Sí, claro. las Eso es lo que vendes isosazolinas ahí. también vienen. No, lo que vendes es Sí, lo que hago yo. No, que lo que La sangre. pero esos No, ahora los sí bambean, bambean. claro. Ahora Increíble, eso también es- ¿no? hasta marcas de reconocidos laboratorios hay productos Sí, Sí, claro, sí, la claro. industria. Bueno, o sea, hay que tener cuidado donde lo compras, ¿no? Y eso Así es. también, por ejemplo, yo en mi consultorio me aseguro de eso, ¿no? O sea, ¿qué digo? Yo prefiero dárselo. Y obviamente recomiendo estas isosazolinas, usarlas junto con la comida, porque eso va a hacer que metabolice mejor la absorbe mejor molécula. esto. Entonces, me aseguro de eso, de dárselo en el consultorio, para yo tener esa seguridad, y todavía esperan a veces 5 minutos para ver si no lo vomita Claro. o algo, ¿no? Y al dueño le advierto, por si acaso, si vomita, usted coge la pastilla porque le ha costado un montón. Entonces, claro. pero ese es un protocolo inyectable. importante. Hay uno, hay- También lo estamos usando, pero yo ya el inyectable lo utilizo ya en pacientes que ya solo he diagnosticado que es ectoparásitos. Mm. Y a veces me pasa un poquito que a veces por el tema de, por la zona donde yo estoy, pues a veces hay mucha mosca de la fruta, Ujú. hay estos tipos de flebótomos o estos parásitos, pero en realidad a veces complemento con el collar, ¿no? En Claro. Europa miraba mucho por este tema de leishmania, que usan Sí, el claro. collar Vaya, claro. y aparte usan la isosazolina, ¿no? Ujú. Entonces, Bueno, Más cosas. o sea, hay que aclarar algo importante ya de la parte de lo de las pastillas antipulas. Y voy a usar esta pequeña cosita, ¿ya? A ver, amigos, miren. Lo que la doctora nos está diciendo, y que creo que todos conocemos, es que si tú tienes una antipulgas que es un cuadrado como este, bueno, esto es un poco rectángulo, pero no sé qué es así, y esto es para 5 kilos, tú no puedes partirlo en la mitad y decir este es 2,5 kilos y este es 2,5 kilos. exacto.
Pues el laboratorio no certifica que el medicamento esté en todos lados, igual. Y se desgrega la Esté práctica. distribuido de forma Exacto, no homogénea. está distribuido de Así es. manera homogénea. Entonces, si tú haces eso, lo que estás haciendo es, probablemente a uno de tus mascotas le estás dando un montón, Sobre y al los otro no le estás dosificos. dando nada. El otro nada, exacto. Entonces, por eso es Y que la si tu eficacia mascota baja. tiene 2,5 kilos y esta pastilla es para 2 kilos a 5, tienes que dar la pastilla completa. Exacto. Perfecto. Y lo otro es importante pesar a la mascota, porque a veces obviamos. Sí, Y eso pasa a todos. Detalles. Al ojo, al Son ojo, detalles. al Y ojo. eso hace pues que ocurran estos errores. Porque, por ejemplo, pesa 2,5 kilos y pesa 2,800. Entonces ya eso también baja la eficacia. Entonces no va a ser igual, ¿no? Claro. Entonces esos dos puntos siempre hay que tomar en cuenta, ¿no? Entonces yo siempre protocolos bien establecidos de desparasitación. Igual a mi equipo de trabajo les digo, desparasiten. Y a veces me dicen, no, es que la gente no quiere. Y por ejemplo, este tema de las pipetas, como que ya también un poquito obsoleto, ¿no? Ya Porque está de salida, sí. es como que cada 15 días se aplica la pipeta y puede pasar N cosas. No, dependiendo, ¿no? Para felinos en realidad son moléculas bastante modernas. Sí, pero ahora también hay laboratorios que ya salieron para felinos orales. Sí, sí, sí. Entonces, Sí, también. eso Sí, sí, también sí, ayuda sí. mucho. Claro que el gato es un poco El, complejo. el tema es ese, ¿no? Que el gato que el gato te reciba los Hay medicamentos. moléculas que sí vienen con su saborcito. ¿Qué Sí. cosa? ¿Qué pasa? No, Sí. sí, pero igual el gato siempre siendo más especial. Sí, pero bueno. Y Vanessa, una pregunta, ¿qué tanto ves, cuánto ha crecido la dermatología en el Perú? Si tienes que ser crítica en algo, y cómo ves el futuro, ¿no? De la dermatología acá en el Perú. Yo la dermatología aquí en Perú lo veo con un potencial increíble. Animar a algunos colegas también ya que solo se dediquen a esta especialidad, ¿no? Porque en realidad hay mucho campo. Y, o sea, por lo menos la casuística de los pacientes que entran, fácil puede ser un 30-40% al día de que entran estos Sí, claro. pacientes para piel. Entonces, Y aún son poquitos los Sí. especialistas. sí, estoy feliz por eso. Pero son un grupo muy lindo, ¿eh? Porque Sí. los que trabajan en eso son Sí. profesionales muy reconocidos. Sí, de hecho, Perú tiene muy buenos profesionales, referentes, que en realidad también estamos optando mucho por la capacitación y también dar estos conocimientos, ¿no? Claro. Entonces, yo sí le veo mucho potencial en nuestra área, veo mucho interés y yo veo que también las industrias se están moviendo mucho, ¿no? Y eso ya está pasando a nivel... Sí, claro. ¿Qué está aconteciendo? El ¿Qué está grupo que aconteciendo? tienes tú con Renzo, gran Sí. profesional, tremendo, capo. Capo. y- Con Gino, bueno, y tú viajando al extranjero a dar conferencias, recibir conferencias también y tratar de dar esas enseñanzas a Perú. Yo te lo agradezco porque me parece que toda la experiencia que ustedes pueden tener va a ser muy, muy interesante para el crecimiento de la Sí, dermatología. para las nuevas generaciones. En realidad, nosotros siempre estamos tratando de abrir los conocimientos y si tenemos a veces esa oportunidad que no todos pueden salir al extranjero, siempre traemos una cosita. Por ejemplo, Renzo hace mucha investigación. Es de verdad un orgullo porque ya Renzo está en todas las tallas de los investigadores más top de todo el mundo. Entonces, es orgullo porque reconocer, oye, Renzo, ven, está ahí. Renzo. Sí, lo Entonces, veo cuando veo los flyers de las presentaciones en el extranjero. Sí. Y siempre trato de buscar algún peruano si sale y bueno, en temas de dermato siempre lo veo a Sí. Renzo ahí. Sí, no, y Gino también. O sea, hemos hecho un trío muy bonito de capacitar a la gente y estamos yendo por todos lados. Nos vamos al norte, estamos yendo en esta parte de Lima. Entonces sí hay mucha generación que está ahí, que está muy interesada en aprender. E incluso también justo ahora vamos a tener un congreso y hemos hecho una parte para hacer investigación. Ujú. Porque hay mucha gente, o sea, los peruanos no estamos acostumbrados creo que nos achicopalamos, porque Sí. Publicar, es un tema a que nos da, publicar, ¿no? a mí al comienzo me da un poco de vergüenza hacer un paper o algo y decir esto lo presento, no, ¿qué dirán? Esto es muy básico, pero de verdad eso estamos tratando de cambiar y gracias a la ayuda de Renzo, porque Renzo hace mucha investigación, entonces siempre nos dice, hagan esto, este caso está lindo para reportar, o sea, son casos tan sencillos que en realidad es bueno que el mundo nos conozca, ¿no? Porque realmente sí tenemos potencial Ujú. y Bueno. estamos creciendo.
Háblanos del congreso que van a hacer. ¿Qué fecha es? Es el del 16, es el precongreso, al 18, es un congreso de ¿Agosto? dermatología, ahora en agosto. Y bueno, ya, Acá en Lima. ya muchos referentes de España, de Francia. ¿Dónde es? ¿Dónde es el local? Va a ser en el hotel. Ya se olvidó. Ya me olvidé. Es en Pero el lo hotel- importante es que va a ser en Lima y no en Arequipa. Son esta. Sí. Y ¿Pero es. cuál? Porque creo que hay más de uno. ¿Ah? Uy, ya me agarraste. Bueno, después vamos a poner abajo que está Van en Dermalatán, Perú, y ahí va a salir. Y de verdad, este congreso, pues hay grandes referentes. Y de verdad, este evento ya se está haciendo De hace Perú 3 estás tú años. y quién más. De Perú está Renzo, estoy yo, está Gino. Estamos los 3. Genial. Sí. Bueno. Qué bueno. Grupo. Felicitaciones. Felicitaciones. Un grupo muy lindo y muy... ¿Qué Muy está interesante. aconteciendo? Y como para terminar, para dejar un poco en claro, ¿qué problemas ves más? O ya dijiste alergenos, ¿no? ¿Cierto? Ya, los Atopía. presentes alérgicos. O diferencias entre perros y gatos. En enfermedades, bueno, en gatos. Dice wow y otro dice miau. ¿No? Sí. En gatos, problemas de oídos, ¿no? Que están Sí. relacionados con infecciones respiratorias. Ok. Por ejemplo, hay pólipos, Pólipos, mucho. bueno, que están comprometidos con la parte nasal Ujú. y están, de alguna forma hay una conexión. Y es un poquito a veces difícil llegar al diagnóstico, ¿no? Porque normalmente un gato no entra por un tema de una otitis por alergia, que en los perros suele pasar Suele muy pasar seguido. más. Pero en los gatos es más que todo algo respiratorio, alguna anoxa ahí que empieza a generar, y a veces también es un poquito complejo llegar al diagnóstico porque ya tenemos que ir a una tomografía o eso, ¿no? Entonces sí, en gatos he visto ese problema. Aparte de abrirle la boca al gato. Exacto. Y sí, buena Entonces, gente. no sé si a ustedes hayan visto eso en su casuística, Gatos, pero sí, están Ayer saqué un pólipo justo. Gatos con SAF, que es síndrome atópico felino, que es igual alérgico raro. O sea, no es mucho que tenga en mi casuística, pero sé que acá en Lima hay mucha, Sí, hay mucha predisposición. O sea, hay bastante carga de eso. Pero allá mi consulta de felinos podríamos decir que es un 13%, un 10%. No sé cómo estén ustedes por acá, me imagino que es No, acá más. es un número mayor. Claro, si hay clínicas de felinos. Solamente Sí. de felinos. Sí, 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 sí. exacto. O sea, ya todavía eso como que todavía está entrando en la onda. Dale tiempo porque va a pasar. Pero lo sí mismo están, acá. últimamente sí estoy sorprendida porque están llegando más de lo que antes no llegaban. Ujú. Pero sí tengo problemas de oídos con gatos. Sí, es poco de tiempo hasta que se comiencen Sí. a reproducir más. Hazlo pues, papito. Bueno, Bueno, Vane, muchas gracias. Muchas Encantado de gracias. haberte tenido acá con nosotros. Felicitarte por todo lo que haces, por el grupo que tienen de Dermato. Invitada internacional. Gracias por venir solo para eso. No, yo encantada. Esperamos el queso helado para la siguiente. Yo los espero allá con el queso helado y el adobo, Ahí está. No, pero los no, domingos, los domingos. Tenemos que- rocoto relleno. El pan de 3 puntas. Ah, también. Rocoto Rocoto relleno. relleno. El pan de relleno. El rocoto El relleno no hay adobo cosa los más domingos deliciosa es- que esa. Sí. Mira, tengo amigos, que no voy a decir sus nombres, que son veterinarios, me dicen, Vane, cada vez que vamos a Arequipa, es horrible la comida. Y yo, ¿Cómo? ¿Qué? no. No. Y ahora. Ah, no, es que tengo me puedo amigos que- violar. ¿Qué cosa es? No, riquísimo, comida sí. cada uno. No, no, ¿qué Sí, amigos la tienes? comida es ah? buena. Tienes que cambiar de amigos. No, me dicen, no, la comida del norte es mejor. Y yo, no. No, la Pero comida sí, es o sea, Cada uno tiene tenemos lo suyo, nuestras pero cositas Arequipa también, así tiene que muy por buena eso te comida, invito, claro. sí. Uy, y los camarones, los langostinos que tienen allá, ¿no? Ah, eso ¿Dónde? sí, de Majes, ¿no? Oh. Sí. Ya Ya. pues, o sea que... No, ya, es otro. don Fernando, Bueno, parezco perro con rabia, mira. Están cordialmente invitados y de verdad muy agradecida de Con estar aquí sarna con será. ustedes. Encantado. Estar Bueno, con estos cracks. por No, favor, Vane, gracias a ti. no. Gracias a ti por darte el tiempo. conmigo con ellos, ya, bueno. Gracias por darte el tiempo de venir y de verdad te agradecemos mucho. Encantada. Cuente Ya conmigo. sacamos el protocolo de cómo atender dermatología. Cuando Ya no, tienen la fórmula. cuando no picando, bueno, ya. Listo, bueno, muchas gracias por seguirnos. No se olviden de suscribirse, denle like y Comente, compartan. comenten, compartan. Y nos vemos en el próximo episodio. Un abrazo. Bueno, gracias. Habla Vet.